Siempre es muy grato hablarle a tanto público cuando se congrega para escuchar sobre estos temas. Es notorio cada vez más el avance del interés por escuchar sobre temas fundamentales. Y es un placer para mí estar con ustedes pudiendo compartir estos momentos. Vamos a hablar de un tema que es un tanto tabú por la forma en cómo se lo suele manejar, el tema de la espiritualidad. El tema de la espiritualidad es un concepto que como tal, como espiritualidad, durante 2000 años y un poco más, se le ha entregado exclusivamente a la faceta religiosa que todos conocemos en Occidente, a la religión. La religión pareciera que hubiera sido el ente transmisor de cualquier elemento que implicase una transformación personal. Las demás disciplinas científicas, las demás disciplinas humanistas o artísticas, tomaron una dirección en la que bien se desarrollaba una técnica para luego poseer una maestría en un cierto proceso. Pero la religión adoptó un cierto control sobre lo que debería ser lo espiritual, lo que podía transformar al ser humano, y le otorgamos durante todo este tiempo esa opción. El camino fundamental a través del cual nos guiaron fue el camino de la moral. A través de la moral se intentaba restituir los principios que las acciones debían tener. La ética y la moral fueron elementos fundamentales para poder hacer este proceso en busca de algo que se llamaba la virtuosidad. Había una serie de cánones, una serie de parámetros que todos debían seguir. Durante estos 2000 años nos cansamos de una u otra manera de tratar de plasmarlos, algunas veces por necesidad, otras por miedo, otras por desesperación y muchas veces por culpa. Así entonces pareciera que la espiritualidad tuviese que ver con una especie de ronda, un ambiente moral basado en la virtud, en la consecución de un tipo de acciones correctas, un acostumbramiento a actuar de una forma específica. Y de esa manera pareciera que si se cumplía con ciertos parámetros, bajo ciertos cánones, podíamos lograr lo que siempre se solicitó, que era la tenencia, el ingreso a lo divino, el ingreso al cielo, y huir de esa situación desastrosa que se llama el infierno. Con la Iglesia pasó básicamente lo que suele ocurrir con situaciones que están mucho tiempo establecidas y pasa de generación entre generación, y es que nos polarizamos. He ahí entonces que en todo este tiempo acabamos siendo extremistas o adoptándola con profundo tesón o en su defecto criticándola a más no poder, viendo las desventajas que ella puede poseer. Y nos polarizamos entre el pecado y la bondad, entre la culpa y la desidia, entre el bien y el mal. Muchas veces nos premiaron con el bien, muchas veces nos castigaron con el error y el pecado. Nos hicieron ver desde pequeños culpables de algo que evidentemente muchas veces no entendíamos. Y entonces aparece la fe como elemento fundamental para sostener la mayoría de las afirmaciones que a través de los siglos se empezaban a manifestar. Y siempre fue la moral, siempre fue la ética el elemento esencial que nos guió.
para conseguir esa virtud que de alguna manera nos permitía trascender, nos permitía transformarnos y de alguna manera poder captar lo divino, captar lo superior, captar lo supremo. Algo de lo que se hablaba siempre, pero que muchas veces, debido a la dificultad de poder vivirlo, de poder experimentarlo, no podíamos entenderlo. Y se siguió esta senda, la senda de la búsqueda de la virtud, la senda de ser buenos. Había un antiguo sacerdote en uno de los sitios donde solemos con algunos jóvenes reunirnos para hacer algunas prácticas, en Euba, en Burgos, que cuando nos saludaba o nos despedía nos decía: sed buenos si podéis. Sed buenos si podéis. Si no, pues no, pero si podéis, sed buenos. Esa marcada condición profundamente ética ha marcado nuestras vidas, las vidas de nuestros padres, de nuestros abuelos, y así de generación en generación. Se han enfrentado dos fuerzas extremas que son Dios y el demonio, el bien y el mal. Y nosotros, como elementos pendulantes, de una u otra manera nos hemos visto envueltos en cualquiera de los extremos que en el viaje del movimiento del péndulo se hace. Y cuando planteamos espiritualidad, planteamos reglas. Cuando planteamos espiritualidad, entonces planteamos cánones, preceptos, tantos como la justicia, que a través de las leyes determinan y encausan el comportamiento del ser humano a nivel colectivo. La pregunta es: solamente a través del vislumbre de la moral, de la ética, de un comportamiento, de un tipo de acción, es posible embebernos o acercarnos a algo que se llama espiritualidad. Últimamente empezó a nacer, dentro de la inquietud colectiva, dentro del imaginario colectivo de las personas, una serie de palabras, una serie de frases que intentaban paralelamente mostrar esa suerte de inquietudes que muchas veces no se lograban adquirir a través de los medios ya establecidos. Entonces se empezó a hablar de el yo superior, tomar conciencia de sí mismo, la búsqueda interior. Se hablaba entonces de la búsqueda interior y se habla ahora de la búsqueda interior, como paralelismo a una espiritualidad que se basa en explicarla y en expresarla de otra manera, bajo otras palabras. Y nos preguntamos, ¿acaso el ingreso de otras disciplinas, el ingreso de otros frentes de pensamiento, el ingreso de otros medios, la invasión que empezó a aparecer hace ya más de un siglo, en donde empezó a aparecer el yoga, empezó a aparecer el zen, el tibetanismo, el hinduismo, ¿acaso esos nuevos estandartes que, movidos al viento, empezaban a mostrar frases, conceptos e ideas que en ocasiones renovaban, en ocasiones se oponían, y muchas de ellas refrescaban el pensamiento universal? ¿Acaso eso permitía ver otra opción que netamente la dogmática o la condición a través de la cual, mediante doctrinas prefijadas, podemos buscar el interior, nuestro interior? El concepto de lo divino, el concepto de lo eterno, el concepto del infinito. Nos hemos considerado tanto tiempo tan poca cosa que plantear que somos divinos, eternos, absolutos, pareciera que es un acto de egoísmo sumo. Nadie de ustedes se dice a sí mismo: soy infinito y eterno, soy el amor absoluto, la conciencia absoluta. Pareciera que esos términos rayan con algún tipo de egoísmo insano, y pareciera que no fuese posible el poder acceder a unas ciertas verdades, a unos ciertos universos del conocimiento o del amor, que pareciera que sí están disponibles, pero que no sabemos cómo acceder a ellos. Estos nuevos estandartes abrieron de las nuevas doctrinas
empezaron a abrir brechas, fisuras sobre muchas de las creencias de gran cantidad de personas en Occidente. Y ahora, pasados 80 años, pasados 100 años, desde que ellas empezaron a volcarse lentamente a nuestro imaginario occidental, las cosas han cambiado bastante. Plantear un foro de espiritualidad en mi tierna juventud era prácticamente imposible. Cuando yo rondaba los 15, 16 años, 18 años y empecé a preocuparme o a interesarme por la meditación, éramos muy pocos los que nos acercábamos a estas inquietudes. Es más, durante mucho tiempo a mis padres nunca les dije que meditaba, porque meditación era sinónimo de secta, era sinónimo de algo erróneo, algo extraño, inclusive pareciera malo. Durante muchos años meditaba a escondidas. Tampoco sabía muy bien lo que hacía. ¿Sí? Me sentaba, cerraba los ojos y la mayoría de las veces me pasaba lo que le pasa a todos ustedes cuando lo hacen, y es que no paramos de pensar. Y en el mejor de los casos viene ese sueño que nos transporta a un punto donde ya ha pasado el tiempo, la saliva o la caída a la cama nos despierta. Esos eran los prolegómenos a lo que era una búsqueda hace tantos años. Y muchas veces esa búsqueda tocaba hacerla en solitario, porque no habían los libros que ahora hay, no habían las presencias preclaras que durante este siglo han empezado a aparecer y nos han mostrado formas de ver las cosas, formas de vernos a nosotros mismos. Y ahora, en esta eclosión de inquietudes, en esta eclosión de búsqueda, empiezan a aparecer foros como este, cada vez más en diversos lugares, en diversas ciudades, en otras partes del mundo. Empezamos a notar cierto interés ante una búsqueda que no solamente se basa en patrones eminentemente morales, en ritualística y en dogma, sino que empiezan a aparecer otros conceptos que son profundamente interesantes. Vamos a hablar justamente de algunos de ellos que en parte no tienen que ver, no es que sean opuestos, sino que tratan la propia condición humana desde una perspectiva completamente diferente. Vamos a empezar a hablar durante unos minutos, ya viendo este prolegómeno, de otras formas, de otros medios, de otras maneras de caminar este sendero, otras formas de ver otros paisajes y abordar búsquedas que muy seguramente lleguen a situaciones que son muy parecidas. La búsqueda interior, la espiritualidad. La espiritualidad es una condición de percibir lo sagrado en nosotros. La espiritualidad no es un estatus, es una forma de percepción limpia de las cosas, es una forma de percepción natural a través de las cuales nos observamos y observamos el mundo. La espiritualidad es una percepción sin tensión de la vida, es una percepción objetiva de la problemática en la que nos encontramos, es ver en verdadera magnitud la realidad que nos rodea. La espiritualidad no solamente es una pose mística a través de la cual pareciera que se ve el cielo solamente y la tierra pareciera que es imperceptible. La espiritualidad es un alto nivel de madurez personal que nos permite recrearnos en una forma clara de ver las cosas. Y para ello empiezan a aparecer nuevos conceptos que son profundamente interesantes. Empiezan a aparecer conceptos como lo que se llama el presente, empiezan a aparecer conceptos como la atención constante, empiezan a aparecer conceptos como conciencia plena, empiezan a aparecer conceptos que engloban las inquietudes de la búsqueda, creando otros rumbos que son profundamente interesantes. Vamos a hablar de algo muy esencial, pero de manera lo más sencillo posible. Vamos a tratar de transportarnos al universo de la atención. La atención.
Hay dos medios o dos caminos para enarbolar lo que llamamos la búsqueda interior, para educar la percepción, para educar la mente. Nuestra mente está muy maltratada porque es muy caótica. No sé cuántos de ustedes me han escuchado durante estos 15 minutos de forma seguida. Seguramente algunos habrán rozado y derivado al desayuno, otros a lo que les trae la comida, otros al plan de esta noche que es sábado. Pero muy seguramente la gran mayoría de ustedes, y aquí entre nos, la totalidad, no ha estado escuchándome todo el tiempo. No. La disculpa es rascarse la espalda, sonarse los mocos, ver al vecino que es simpático o a la vecina que es simpática, volver a leer el programa que ya lo han leído 1000 veces, alistarse un poco las uñas que están un poco negras. Y mientras han hecho esas pequeñas cosas, no me han atendido. Pareciera que sí, pero no me han atendido. Hemos compartido los instantes de manera secuencial. A veces los traigo con algo jocoso. A veces cuando me pongo fundamental, entonces se van y prefieren reconocer sus propias ideas y estar en su memoria a quedarse conmigo. Pero hay una cosa que la gente en común posee. Es un desorden mental espantoso. El desorden mental no es para psiquiatra. No hablo del desorden mental excesivo, que a Dios gracias no es tan frecuente, espero, sino de la imposibilidad que el ser humano posee de mantener una actividad mental madura a la que solemos llamarle en sánscrito manana, algo así como reflexión. ¿Cuántos de nosotros son capaces de sostenerse de manera natural y espontánea en lo que se expresa a través de la voz, de una idea o de varias? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de sostenernos en la simpleza de una actividad que no repercute profundamente sobre un interés económico? ¿Cuántos somos capaces de observar por la ventana cuando vamos en autobús y simplemente observar el paisaje? Ver las fachadas de los edificios que uno tras otro se agolpan. ¿Cuántos de nosotros somos capaces, estando caminando, de sentir el viento y el fresco sobre nuestro rostro? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de permanecer en ello? ¿Cuántos de nosotros somos capaces, cuando nos duchamos, de sentir en nuestro cuerpo que cae el agua de manera lenta? ¿Cuántos somos capaces de cerrar los ojos y envolvernos en el dulce rugido de esas gotas que caen? Pues muy pocos. Muchas veces termina la mañana, termina la preparación de la mañana, salimos de la casa y nos preguntamos, ¿será que me duché? Nos tocamos la cabeza y como está mojada, decimos, sí, me duché. La mente es caótica, jóvenes. Es muy caótica, porque no sabe estar atenta. La mente del ser humano es caótica porque no sabe estar continuamente atenta a situaciones que la vida les va mostrando. Siempre solemos preferir eventos a recordar o eventos futuros a los eventos que están aconteciendo. Tiene más sal. Claro, recordar a Brad Pitt, o recordar a Angelina, o recordar una buena comida, o las próximas vacaciones, o las previas. Claro, eso es muy enaltecedor y a veces es mejor que escucharme, ¿cierto?
Pero la mente es caótica porque el ser humano posee una mente que es muy niña, es una mente muy simplista, es una mente muy fugaz. Nos situamos en los instantes de manera tan momentánea que nuestro universo de percepciones es un juego completamente casi lastimero, puntual. Registramos eventos y desaparecen tan rápido como surgen. Es muy difícil para el ser humano estar atento. Y esa falta de atención le impide, desde la perspectiva de estandartes de otros tipos de pensamiento, llegar a introducirse en un mundo que puede finalmente desfogar en lo que se llamaría, entre comillas, el camino interior, lo que podría denominarse también la espiritualidad. La mayoría de las personas no sabe comprender, no entiende comprender y mantenerse en el proceso de la comprensión. Son amasijos de dudas, somos constantemente dudas, inquietudes que varían de un instante a otro. En el amor, que es la segunda forma de acercamiento a esta búsqueda interior, nos pasa lo mismo. Amamos porque nos aman. Amamos por correspondencia a quienes nos dan lo que necesitamos. Somos tan absolutamente egoístas en el querer y somos tan absolutamente egoístas en el pensar que nuestro universo está conformado por momentáneas fracciones de percepciones que unas tras otras, fugaces, componen lo que es la representación de un instante. Y eso, jóvenes, produce estrés, eso produce cansancio y al final produce miedo, produce dolor y sufrimiento. El ser humano sufre porque todo cambia y la dirección en donde las cosas van, el sitio, el vector en donde ellas se trasladan es siempre desconocido. Entonces vamos en carrera hacia un mundo que desconocemos, ante situaciones que se abren ante nuestros ojos y no sabemos cómo manejarlas. Nuestro futuro es absoluta probabilidad. Y esa inquietud de no saber claramente hacia dónde las cosas se trasladan finalmente nos lleva a sufrir y a vivir el mundo como constante impermanencia. Pero ¿qué ocurriría, jóvenes, si el ser humano educase su mente? No hablo de viajar por las lejanas tierras de India. No, jóvenes, cuando se vayan a India a buscar un maestro se llevarán todo su peso, así como el caracol se lleva en su casa. Podrán llevarse lo que quieran, pero se llevarán con ustedes su mente, sus dudas y sus confusiones. ¿Qué pasaría si tuviésemos la posibilidad de educar la mente, de situarnos constantemente ante un evento de lo que hemos llamado el presente, la simpleza de lo que está aconteciendo? ¿Qué ocurriría? Cuando colocamos, por ejemplo, agua al fuego y el agua está en estado sólido, por ejemplo, hielo, el fuego le va otorgando energía. Esta energía va haciendo que el hielo, dependiendo de la cantidad que absorba de energía, empiece a cambiar de estado. Pasa inicialmente de sólido a líquido. Pero si ahí, en ese lugar que antes había hielo, ahora hay agua, y se mantiene insuflar fuego sobre el elemento, sobre el agua, este va a acabar evaporándose y cambia de estado. Para evaporar un par de litros de agua se requiere mucho tiempo, de mucho tiempo. El hielo va absorbiendo la energía, mucha se disipa también, pero al final, después de pasados unos minutos largos, seguramente según sea la ronda en la cual se ha calentado
podemos ver que el hielo se cambió de estado, pasó de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Las propiedades del agua cambiaron. El agua no cambió, pero sus propiedades físicas y químicas cambiaron. Cuando la atención es constante y cuando la atención repercute en el presente y reaccionamos de manera abierta y cierta al aquí y a la ahora, pasa como el agua cuando absorbe calor, va cambiando de estado. En este caso, cuando la atención prima, de manera natural, sin esfuerzo alguno, la propia percepción va cambiando de estado y va forjando nuevas relaciones. La percepción se va transformando y se va adquiriendo una manera de ver el mundo que se parece cada vez más a lo que los antiguos místicos cristianos hablaban de lo que es el camino espiritual, lo que es la devoción, lo que es querer, lo que es saber, lo que es amar a Dios. Se puede incluso, cuando ella es tan compleja y tan continua la atención, llegar a murmurarle al infinito y empezar a encontrar los recovecos inmensos a través de los cuales Dios ha construido las cosas. Pero hay algo que es importante. Es algo que todos poseemos. Es algo que se nos ha dado de manera natural, y es la atención. Estamos tan deseducados, estamos tan faltos de criterios coherentes, educativos, que en vez de propiciar en la educación la manutención de la atención, lo que se educa es la obtención de la memoria. Lo que se educa es el racionalismo puro, el cambio momentáneo de los procesos mentales. Lo que empieza a prodigarse en nuestras culturas, en vez de fortalecer la fuerza propia de la atención y la capacidad de reflexión como elemento madura que ella puede llegar a poseer, lo que se endilga en nuestra cultura es a que el ser humano tenga más momentaneidad y más fugacidad en lo que percibe. Ahora los niños, debido a la tecnología y gracias a todas las nuevas corrientes de nuevos juegos que hay de internet, su sistema nervioso, en vez de estar más tranquilo, está más inquieto. Están sobrevalorados sus sistemas nerviosos, están a veces a punto de reventar, y eso con el transcurso del tiempo se convertirá en falta de criterio, en desidia, en pereza, en irresponsabilidad, en no conocer sus sentimientos y sus emociones. Y eso es lo que vendrá muy seguramente después de algunos años, en las siguientes generaciones que nos sigan. Sistemas nerviosos cansados de tanto pensar. Algunas veces ustedes, cuando la cabeza está caliente de pensar, no han querido meterla en un sitio con agua muy fría y que haga psss y puedan dejar de pensar. Jóvenes, no pensar es un placer. Percibir un árbol y observar el árbol y seguir observando un árbol y seguir viendo un árbol es un placer. ¿Saben el placer de ver el mundo cuando no llegan pensamientos ni fantasías que nos lleven a otros lugares y a otros mundos? ¿Acaso ustedes logran imaginarse lo que es el maravilloso mundo del sentir cuando la atención no pulula de forma cíclica entre universos que cambian y que detonan gusto y placer alternativamente? ¿Saben acaso lo que es la maravilla de poder ver el mundo y no sentirse invadido por todo tipo de pensamientos que intentan arrastrarnos a otras realidades? ¿Saben la maravilla de lo que es percibir el mundo y deslizarse instante tras instante en él, hasta finalmente desaparecer en todas las cosas que se conocen?
Eso lo da la atención. La atención, según el bosquejo en que se presenta, permite adentrarnos a nuevas realidades en la propia cognición. Altera procesos de la percepción que, llevados a bien, nos permiten situarnos en nuevas modalidades de ver las cosas y de ver el mundo. No nos aísla de la realidad, simplemente nos permite ver las cosas desde una perspectiva y bajo una tesitura completamente diferente. Y fue en base a eso, y fue con estas circunstancias bajo las cuales empezaron a aparecer en Occidente ciertas tradiciones y ciertas ejercitaciones, y ahí empieza a aparecer, entre otras cosas, lo que se llama la meditación. Son simplemente prácticas que buscan educar la mente para que un ser humano tenga la simpleza de poder permanecer de manera atenta a las cosas que están ocurriendo en su propia vida, en las importantes y en las simples. Desde hablar con una persona que se quiere hasta preguntarle a alguien respecto a algo que no se entiende. Desde indagar por procesos metafísicos hasta simplemente sumar los números del 1 al 10. La atención es una actividad que todos poseemos, pero que desafortunadamente muchos no se manejan, ni pueden producirla ni expresarla de manera constante. Cuando la atención fluye, pasa como cuando fluye el agua a través del calor y cambia de estado. Así, de esa manera, cuando la atención fluye, cambia la forma en cómo ustedes se ven a sí mismos, cambia la forma en cómo ven el mundo. Por momentos, cuando ella se da, pueden salir de la cárcel de sus cabezas y empezar a rondar por espacios que desconocen y empezar a ser conscientes de un universo que se mueve bajo una exquisitez y una perfección y una inteligencia que son únicas. Pero para ello toca domar la mente, toca educarla. Para ello toca aprender a ver el mundo bajo la faceta en donde ella se puede expresar de manera continua. El ser humano se expresa mentalmente a través, y mayormente a través de lo que se llama la fantasía. Somos altamente fantasiosos. Somos tan fantasiosos que si yo les pido que no piensen en un sol de color azul, que por favor no piensen, no. Pues todos piensan. Les pido por favor que no piensen en una línea vertical recta de color amarillo. Por favor no piensen. E inmediatamente nos vamos a pensar justamente en ello. La mente se parece a un niño de 2 años. Que basta decirle que no haga para que haga. El estadio de nuestra propia percepción es tan pobre que desconocemos cosas que nos podrían maravillar cuando ella se hace continua. A veces, cuando la atención es constante, nos logramos convertir en el espacio que contiene a las cosas. Nos vamos más lejos de los límites que forjan las fronteras de los eventos y podemos empezar a ir más allá cuanto el infinito nos provee. Y aparecen los mundos de la simultaneidad, aparecen los mundos de la estabilidad, e inclusive se llega a ver nacer universos y morir. Y mientras todo eso ocurre, todo está aconteciendo simultáneamente al unísono, bajo terribles corrientes de amor y bienaventuranza que corren por todas partes. Eso es espiritualidad. Eso es ver el mundo en su verdadera magnitud. Eso es ver las cosas como son. Darnos cuenta que somos partes de todo. Darnos cuenta que somos sol, somos luna, somos llanto, somos agua, somos viento, somos lluvia. Somos el ponerse de estrellas en el firmamento, cuyos lagos
son capaces de contener vida sin cuento, y todo ello al unísono vive y se expresa. Ello ocurre cuando la atención es firme, cuando se sostiene en cosas simples. La atención no tiene que sostenerse en cosas complejas. Muchas veces sostenemos la atención en la simple lectura de un libro. Nótenlo, la simple lectura de un libro. A veces logramos sostener la atención en la simple realización de un ejercicio físico. Seguramente eso les ha ocurrido. A veces simplemente logramos mantener la atención en el hecho de ver una película, ya sea en cine o en televisión. A veces somos capaces de hacer eso. ¿Han notado cuando en su trabajo son capaces de mantener la atención en lo que realizan? Empieza a ocurrir una magia. Empieza a aparecer un mundo que fluye. Ustedes desaparecen momentáneamente. Cuando leen un libro y el libro es interesante, ustedes como lectores desaparecen. Cuando hacen un ejercicio y ese ejercicio es profundo y logran estar atentos, ustedes desaparecen. Cuando ven televisión y la película es interesante y ustedes logran mantener la atención, entran en lo que se llama un estado de concentración psicológico. Ustedes desaparecen. Viene la magia de algo que está aconteciendo y no saben qué es. Y después regresan y dicen, carambas, pasaron 1 hora, pasó 2 horas y no sé dónde estuve, pero sé que lo que hice, lo hice bien. Estoy relajado, me siento descansado. ¿Por qué? Porque la atención se mantuvo constante. Constante en el fluir. Constante no es constante en un objeto específico, constante en el fluir y en el acontecer de cualquier circunstancia. Pasaron de estar constantes de ver a estar constantes en hablar, a estar constantes en sentir. Empezaron a vivir la fluidez de un instante que se mantiene y de un presente que acontece. Nuestros niños son expertos en ello, en ese fluir que acontece. Pero a medida que crecen, y debido a la errónea educación, debido a que somos proclives a que en sus mentes se coloquen vicisitudes, cambios, razonamientos, situaciones que tienen que llevar necesariamente a que se luche por la educación y por el fruto que hay de las cosas, los llevamos a pensar en exceso. Y a los 7, 8 años empiezan los niños a perder algo maravilloso: el don espontáneo de estar atentos. Empiezan a aparecer en sus mentes su propio yo, empiezan a sentirse identificados con sus recuerdos. Llegan los 12 años y se desconocen a sí mismos, no saben qué pasa con la vida, no saben qué es lo que sienten, no tuvieron la capacidad de aprender a detectar sus propias emociones, no saben gestionar las emociones. El ser humano no sabe observar sus contenidos mentales porque no sabe estar atentos a ellos. Y en el miedo que implica vivir, ante la desesperación y el tormento de las emociones que vienen, no sabe qué hacer con ellas. Entonces la gente tiene la opción de llorar, la opción de gritar, la opción de drogarse o la opción del licor, para gestionar erróneamente las emociones que no sabe manejar. Porque desde pequeño no aprendió a gestionarlas, no aprendió a observar sus contenidos mentales. No aprendió a darse cuenta que a través de las emociones es posible notar la realidad que subyace y que las produce. No se da cuenta que las emociones son tigres de papel. No sabe que sus fantasías son tigres de papel. Y que atrás de ellas, cuando desaparecen, está la presencia iluminadora de una atención que se mantiene y que es capaz de trasladarlos a mundos sin cuento y a mundos maravillosos. Los mundos de la sorpresa. Y hay que el fundamento de la educación debería ser la sorpresa. El objeto de la educación no debería ser la memoria. El objeto de la educación ni siquiera debería ser la inteligencia, que es una facultad más dentro de las demás. La inteligencia simplemente es una destreza de poder manejar información con ciertos procesos lógicos y eficientes. Sí, claro, nos sirve para pensar. Pero ser inteligente no implica poder mantener la atención en la simpleza de poder preparar una comida, en la simpleza de poder ver una película, en la simpleza de poder estar en contacto con alguien y seguir una conversación. Si el ser humano
fuese educado correctamente, a través de preceptos que le permitieran que la atención se mantuviese no solamente hasta los 5, 6, 7 años, sino que fuese hasta los 8, 9 años, habría un pequeño intervalo en donde las emociones empiezan a aparecer y podría aprender a gestionarlas. Podría darse cuenta que las emociones no existen si la atención no les da vida. Podría darse cuenta que las emociones, desde las más confusas y más complejas hasta las más sencillas, son observables. Y desde ese parámetro de realidad, el mundo cobra una circunstancia y una condición diferente. Es posible manejar la tristeza, porque simplemente no existe. No existe una sombra cuando se la ilumina. De igual manera, los sentimientos y las emociones se pueden gestionar de tantas maneras que no advertimos, y nuestros niños crecen y crecen solos, crecen aprendiendo ellos, preguntándole a sus compañeros qué hacer con todo lo que sienten, y los niños crecen preguntándole a sus compañeros qué hacer con su dolor, qué hacer con su conflicto, y sabrán ustedes lo que puede ayudar un niño de 12 años a otro de 12 años, ayudándole a poder enfrentar el conflicto en lo que es la emoción. Si cuando se es grande tampoco se puede. El truco consiste básicamente en mantener la atención bajo las cosas simples y complejas de la vida. Estar siempre atentos. En mi mundo, por ejemplo, no existe un pensamiento que venga que no conozca. Ningún pensamiento viene por la espalda, ninguno. A todos los veo venir. Y cuando alguno de ellos intenta asomarse y lo observo, dependiendo de la dirección en que venga, me doy cuenta que extrañamente, como las sombras, inmediatamente se diluyen. Entonces el panorama a través del cual los ojos observan el mundo, el panorama a través del cual los oídos escuchan los rumores y las voces, es siempre limpio. Desde que empecé a hablar con ustedes hace 45 minutos, no ha aparecido un pensamiento ajeno a lo que les estoy comentando. Ninguno. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? ¿A dónde han ido, jóvenes? ¿A qué lugares extraños han viajado con sus mentes mientras yo les he hablado? ¿Qué no han hecho? ¿Cuántas veces se han casado? ¿A cuántos países han ido? ¿A cuántas personas nuevas han conocido? ¿Cuántos músculos del cuerpo que antes no veían ahora han reconocido? Ahora ya conocen la señora espalda. Ahora ya conocen que el asiento tiene algunas costuras. Cuando empezaron a sentarse en primera instancia no lo notaban. Ahora ya saben muchas cosas de su asiento. Ahora todos ya saben si tienen las uñas limpias. Ahora ya todos saben el color del cabello que tienen al frente. Antes no se preocuparon por eso, porque es que les hablo tanto que hay que empezar en otra cosa. Es prácticamente difícil seguir el presente porque las mentes no están educadas para ello. Y educar la mente al presente es meditar. Y cuando ustedes cierren los ojos e intenten simplemente aventurarse a mirar lo que hay dentro cuando los párpados bajan, en los primeros instantes verán algo medio brilloso y algo oscuro. Y después de unos minutos empezar a notar tantos pensamientos, empezar a notar las voces y la tos y las tripas del vecino acabando de hacer la digestión, empezar a notar su cuerpo, y pasados más minutos, si todo va bien, se duermen. Si no, es desesperante pensar tanto. Y cuando intentan hacer esto muchas veces, todos los días, al cabo de un tiempo dirán: esto es imposible. Yo mismo lo decía cuando era jovencito. Cuando era jovencito
tenía unos instructores devocionales, no se buscaba la condición del presente, sino la condición del amor. Entonces aquellos instructores devocionales intentaban que mi atención fuese reemplazada por la devoción, y para ello buscábamos ishtas devatas, algo así como divinidades en las cuales poder situar nuestro corazón. Aquellos instructores eran evidentemente hindús, razón por la cual los dioses que nos permitían pensar eran Krishna, eran Shiva, era Parvati, era todo el panteón. A mí ninguno de ellos me ponía, no. Un poco rococó todas las vestimentas, no me llamaba la atención. Un poco Shiva me ponía un poco. Se veía así muy sexy con su piel de tigre, con las serpientes en la cabeza y el Ganges que salía de su corona. Pero le faltaba todavía. Pasé entonces a intentar entregar mi devoción a las imágenes cristianas. Había una fotografía muy linda de Cristo, de Jesús Cristo, hecha por Paramahansa Yogananda, y trataba de envolverme en ella, porque en el camino de la devoción hay una suerte de técnicas que permiten estar convirtiendo a Dios en el amante. Se convierte a Dios en el amor, se convierte a Dios en la razón de cualquier cosa que se hace en la vida, porque hay que aprender a ver a Dios en todas las cosas. Y lo intenté. Y los cantos eran cantos devocionales. Entonces le cantaba a Brahman, le cantaba al maestro, le cantaba 1000 cosas. Pero no. Con la voz de tarro que tenía, me daba un poco de vergüenza cantar, porque siempre estaba muy desentonado. Y al final ocurría algo que era cantidad de pensamientos. No podía parar de pensar. En aquellas ocasiones con los malas, ¿conocen los rosarios? Los rosarios hindúes son como malas de 84 cuentas. Nos tocaba pasar los malas con los dedos uno tras otro y empezamos om, 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 mala tras mala, cuenta tras cuenta, om, om, om. Los primeros 200 más o menos uno va. Ya después del segundo o el tercer mala, ya no es om, es ya no era Om Namah Shivaya, era Om Namah. Ya ha pasado una hora de meditación de ese tipo, ya ni hablabas. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo amar a la divinidad? Es imposible. Es imposible crear un nexo cuando la atención está disfrutando de otra realidad totalmente diferente. Y ya desesperado, porque esa es la parte buena. La parte mala era que el cuerpo dolía y estaba en posición de semiloto. Entonces notaba que se dormían las piernas y eso dolía, quemaba. Pero como era espartano, como era aguantador, yo aquí no me muevo. Yo como los vascos, me muero con las botas puestas. Y a la media hora ya se dormía todo, hasta la cintura, se me dormía todo. Así todos los días, así 8 años. No sabía hacer otra cosa. Con el tiempo me di cuenta que por ahí no era. Aprendí por carne propia de que evidentemente algo faltaba. No sabía exactamente qué era. Los que me enseñaban tampoco lo conocían. Con el tiempo fui aprendiendo y forjando a través de la experiencia propia estratos de atención mucho más firmes. Cuando un objeto se observa y la atención no se pierde, cuando un suceso se detecta y la atención no se pierde, la relación entre el suceso y el observador del suceso se modifica hasta un punto donde el perceptor del suceso no se diferencia del suceso percibido.
Y aún más allá, llega un punto donde el perceptor de un suceso percibe todos los sucesos existentes y ninguno de estos es diferente del observador que los percibe. Es decir, la percepción, el presente se convierte en un catalizador tan brutal de la cognición que nos lleva a rumbos y a circunstancias que son absolutamente exquisitas. Pero para ello tocaba forjar la mente. En aquellas épocas me era imposible, era imposible. Cuando no era el dolor del cuerpo, entonces era la mente que discurría por mil cosas. Y cuando no era ninguna de las dos, era el sueño, el bendito sueño. Porque mientras duermes no te enteras de nada, entonces por lo menos no hay sufrimiento. El detonante de la búsqueda interior es la sorpresa que lleva a estar simplemente atentos. Atentos, no más. Por eso la base de la educación es la sorpresa. La base de la educación tiene que ser la sorpresa. La sorpresa es lo que le permite a la atención permanentemente estar allí presente. Todo instructor que se precie de ser gran educador, lo que hace simplemente es expresarse a través de sorpresas constantes. Sus palabras se convierten en sorpresa que atraen a las personas. Y aquellos que logran estar así, momentáneamente desaparecen y se convierten en las palabras que se están diciendo. Entonces se hace magia. Educar hace magia. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de sorprender. Y esa sorpresa continua, esa sorpresa constante nos lleva fácilmente a percibir el mundo a través de una atención continua que hace que repose y que el mundo empiece a experimentarse desde otra perspectiva diferente, como lo hace el estado sólido del agua cuando por calor se traduce y se transforma inclusive en vapor. Voy a intentar hacer una pequeña práctica con ustedes, ¿les parece? De atención nomás, solo de atención. En su momento, no ahora, en su momento les voy a pedir que cierren los ojos. No se preocupen que no hay que mover los brazos. No se preocupen. Nadie los verá porque estarán todos con los ojos cerrados. Ni yo porque estas luces no dejan ver mucho. Vamos a hacer una cosa simpática. Voy a pedirles que piensen, pero que piensen en lo que yo les pido que piensen. Es decir, que ese pensamiento no es más que una respuesta al presente que se lo solicita. ¿Estamos de acuerdo? No les voy a pedir que piensen en cualquier chorrada, como dicen acá en España, en cualquier tontería, no. Les voy a dar pequeños elementos para que piensen. ¿El fundamento cuál es? Que ustedes puedan hacerlo. Pero, oh sorpresa, de tanto pensar en cosas del presente, acabarán estando en el presente. ¿Entienden? Entonces voy a hacerles trampas a sus mentes. Como a la mente le gusta pensar, vamos a ponerla a pensar en algo que se le pide que piense. Cuando una mente en el mundo interior está continuamente en el presente, una de las primeras cosas que ocurren es que los contenidos mentales desaparecen. Los primeros pasos que hay en la práctica meditativa, cuando la mente se afianza, lo más sencillo y lo más simple, lo más elemental, es que los contenidos mentales simplemente no aparecen. Entonces surge la continuidad del no pensar. La continuidad del no pensar, jóvenes, es una exquisitez. No pensar en nada y continuamente reconocer que no se piensa en nada. Eso es un placer sumo que muy pocas personas desconocen. Y ahí entonces que voy a llevarlos a que piensen.
pero por favor solamente piensen en lo que yo les solicito. ¿Les parece? Es que no queda mucho tiempo, así que estaremos unos 10 minutos máximo, no se preocupe. Entonces, sin mover los brazos ni las manos, cierren los ojos. Ustedes pueden recrear... Uy, ¿qué pasó? Se fue la luz. Vale, está bien. Ustedes pueden recrear cualquier contenido que yo les solicite. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que montaron en bicicleta? Intenten recordarlo. ¿Cuándo fue la última vez que montaron en bicicleta? ¿Se acuerdan el color de la bicicleta? ¿Era de día o era de noche? ¿Había más gente con ustedes? Bien. ¿Cuándo fue la última vez que entraron al Corte Inglés? La última vez que entraron al Corte Inglés, porque seguro que todos han entrado al Corte Inglés. ¿Cuándo fue la última vez que comieron pizza? Ahora van a intentar sumar a 220, 315. 220 más 315. ¿Se acuerdan de la sensación de tocar con sus manos agua muy fría? Intenten recordar el olor de la manzana. Ahora intenten recordar una bella sonrisa que alguna vez hayan visto. Ahora traigan a sus mentes el número 46. Ahora el 38. ¿Alguna vez han visto a un grupo de amapolas en los paisajes? ¿En un paisaje de amapolas? Ahora noten el esplendor de la luna. Ahora noten el esplendor del sol. ¿Alguna vez han visto el cielo estrellado? Intenten recordar el cielo estrellado. Pueden notar la cantidad de estrellas que hay allí en ese resplandor maravilloso en la bóveda celeste. ¿Recuerdan el sonido de una guitarra y los acordes gratos de una guitarra? Ahora saquen todos los contenidos mentales, todos, y miren qué hay. Noten si alguno de ustedes simplemente lo que notan es silencio. Noten la maravilla de un silencio que se mantiene. Eso no es meditar, no. Son los prolegómenos de lo que puede llegar a ser alguna vez meditar. Ahora vean una gota cayendo desde lo alto. Ahora observen un río caudaloso. Ahora saquen todo de su mente. Seguramente podrán sacar todos los contenidos de su mente. Inclusive, si lo hacen bien y lo han hecho correctamente, podrán darse cuenta de cualquier pensamiento que pueda aparecer. Noten la sorpresa de ver un pensamiento que aparezca.
Solo estén en silencio y esperen la aparición de un pensamiento. Y notarán que si lo observan, él inmediatamente desaparece. Simplemente esperen la aparición de pensamientos. Y noten la maravilla del silencio que puede ocurrir cuando ellos no surgen. Ahora vayámonos a recordar un arco que se estira y lanza una flecha, y ustedes ven el recorrido de la flecha. Van por un camino y ven unos árboles. Ahora simplemente sienten el sabor del limón, lo agrio del limón. ¿Lo pueden sentir, el agrio del limón? ¡Ay! Sientan el agrio del limón. Con un dedo, en un pote de sal imaginaria, métanlo y chupen y noten la salinidad. Ahora tómense un vasito de agua fría y sientan cómo baja por el tracto. Ahora esperen si aparece algún pensamiento, solo esperen. La mayoría de ustedes notará que se ralentiza la mente, se aquieta. Y con la mente aquietada podrán darse cuenta si llega a aparecer o no cualquier pensamiento. Y oh sorpresa, aquellos que sean diestros podrán ver que un pensamiento observado fácilmente se puede diluir. Y cuando se diluye el pensamiento no queda nada. La atención en la nada, una nada continua, una nada constante, una nada exquisita, una nada maravillosa, una nada silenciosa, completamente homogéneo, sin fronteras. Así se podría estar horas. Esa nada es capaz de absorberlos. Ese silencio es capaz de acunarlos. Ser testigo de la aparición de pensamientos es una primera forma de aprender a educar la mente. La atención depositada en la continuidad del vacío algún día los llevará a universos absolutamente maravillosos. Inclusive alguna vez serán capaces de ver a Dios cara a cara a sus ojos y verán que en su mirada se resume el universo entero. Ponemos la luz, ya pueden abrir los ojos. Para las culturas orientales es muy importante no solamente el concepto de la atención, sino el concepto del presente. La atención debe depositarse en el presente. Si el presente solicita pensar, es posible pensar. Si ustedes en sus trabajos necesitan saber qué es lo que hicieron ayer o reflexionar sobre su futuro, ese instante presencial que el presente solicita es válido. Es decir, el presente puede situarlos en el futuro momentáneo o en el pasado vivo. No importa, el presente es el que manda. Cada vez que se den cuenta que están pensando en una tontería, que eso es a toda hora, regresen, huelan, escuchen, saboreen.
miren, tacten, vayan al presente. Y si el presente es una conversación, métanse en ella, en la conversación. Si el presente es comer, entonces métanse en su sabor. Deleítense de lo que están haciendo. Conviertan cada instante en un instante único, conviertan cada instante en un instante perfecto. Cada vez que se den cuenta que están pensando en algo que es innecesario, ¿saben de qué hablo, cierto? Cada vez que se den cuenta que están pensando en algo que es innecesario, ¿cierto? Regresen. Una y otra vez, las miles de veces que a diario ocurre esto. Después de un par de días de hacerlo, estarán a punto de enloquecer. Con seguridad. Entonces tienen dos opciones. O decir, esto no es para mí, no. Voy a otro ritmo, el mío. O seguir. Y aprender a rehabituar la mente. Aprender a rehabituar sus procesos de percepción. ¿No les parece feo pensar en lo que no deben pensar? En cosas que no hay que pensar. Porque es que ojalá pensáramos en cosas bonitas, gratas. Joder, así para qué meditar. El problema es que siempre pensamos en cosas que son absolutamente absurdas. Así como solemos recordar siempre lo malo, más fácil, porque no es que recordemos siempre lo bueno. Ojalá pudiésemos recordar lo bueno siempre. Pero así como recordamos solamente lo malo, así solamente solemos pensar en cosas absurdas. Yo me acuerdo cuando practicaba de chiquitín y cerraba los ojos, había un pensamiento cotidiano que siempre aparecía. Veía a mi papá cambiando una resistencia de una plancha para planchar ropa. En aquella época en Colombia no habían las máquinas como hay ahora, ¿no? Que joder, solo uno las mira y ya plancha. En aquella época hay una resistencia que era una especie de papel que se colocaba entre dos superficies metálicas, se enchufaba, era muy simpático, se enchufaba una cosa que siempre hacía corto. El caso es que cada vez que se cambiaba esa resistencia, a los 2 días ya estaba otra vez quemada. Y mi papá, en vez de comprar una plancha que funcionara, parecía que compraba por mayorista las resistencias. Entonces su trabajo era varias veces a la semana cambiarlas, pero como era hipermeótrope, es decir, veía de lejos pero cerca no veía nada, se colocaba sus gafitas acá y con esa parsimonia de los que no ven, empezaba a quitar tornillo tras tornillo. Y yo cada vez me acercaba a él y me preguntaba y decía, ¿gasta tanto tiempo en esto? ¿Gasta tantas resistencias? ¿Por qué no compra una que sirva? Y me sorprendía, nunca se lo dije, pero me sorprendía verlo en esa tesitura cada tanto, todos los días. Y mira que eso no es la ecuación de estado de Einstein, no. Podría pensar en, no sé, en los viajes que alguna vez he hecho a otros países o en situaciones vívidas, interesantes, ¿no? En aquella época de mi vida recordaba eso continuamente y decía, pero qué extraña, mire qué chorrada, qué tontería. Entre todo lo que hay que recordar, mire lo que recuerdo a mi papá cambiando una resistencia de una plancha. Y ahí me quedaba en esa suma de ideas 10-15 minutos. Hasta que la cambiaba. Luego ya pensaba en otra cosa. Ya, o volvía a la misma y la cambiaba otra vez. Pero la mente es caótica, jóvenes. No darse cuenta que están pensando permite que la fantasía anide en ustedes y los lleve a 1000 lugares, a 1000 sitios, a 1000 estructuras, a 1000 circunstancias. A muchos de los lugares
a muchos de esos lugares no tiene sentido ingresar. Perdimos el tiempo, muchas veces huimos a través de ellos. El presente, la sorpresa, es una circunstancia que realmente maravilla. La sorpresa debería ser la base educativa de nuestra cultura, porque gracias a ella podemos situarnos constantemente en lo que cualquier educador provee. ¿Acaso los profesores, que aquí hay varios, no notan la exquisitez de cuando al educar empieza a aflorar, como los griegos decían, el eros pedagógico, y las palabras brotan de manera natural y se convierte una enseñanza en magia en donde todos los estudiantes están absolutamente arraigados? ¿No les ha pasado a los profesores? Claro que sí. Eso es estar atentos. Su propia inercia de atención absorberá a los demás. Por eso el trabajo debe hacerse personalmente. Son ustedes los que deben darse cuenta de cuántas veces piensan tantas cosas innecesarias y regresar a la simpleza de un momento que, aunque no es lo mejor, es lo que existe. Ahora que aquí quedan pocos momentos, me gustaría agradecerles su presencia. Espero que esto que ha sido tan rápido, porque ha sido muy sencillo, muy simple, les cale, les sirva como elemento de reflexión, que la validez y la importancia de la atención se conviertan en algo fundamentales en su vida, y que aprendan a darse cuenta que están pensando, y que aprendan a darse cuenta que entre pensamiento y pensamiento hay un pequeño espacio en el cual, al deslizarse, aparece un exquisito y un maravilloso silencio. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y en la Universidad Popular lo mismo. Queda una sesión de preguntas, unos pocos minutos, Ana, si te parece, o no queda minutos. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Bueno, tenemos eso para como 2 preguntas, intentar resumirlas cuando las preguntéis, y tenemos como 15 minutos para tener varias. Eso si alguien quiere preguntar, si no, pues no pasa nada. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado de escucharos. Hace mucho tiempo leí una conversación en uno de estos libros de meditación que le preguntaba al maestro a Buda: maestro, ¿qué es la atención? Y Buda le decía: atención es atención. Entonces, con respecto a lo que usted estaba comentando de la sorpresa, me gustaría que, si pudiera ser, concretara un poco más acerca del concepto que usted le da a esa sorpresa, la sorpresa de maravillarse, confundirse con la naturaleza, con el mirar a un tronco en medio de la noche, o la sorpresa de fundirse. ¿A qué se refiere usted con la sorpresa? Sí, gracias. No sé si hayan muchas preguntas, pero intentaré aclararle. Cuando hablo de sorpresa cognitiva. La sorpresa cognitiva implica necesariamente un trasladarse instantánea e inmediatamente en lo que llamamos el aquí y el ahora. Aunque pareciera algo elemental, ustedes creen que están presentes, y lo que hacen todo el tiempo es recordar que están presentes, lo piensan. Ese pensar que están presentes induce un proceso netamente dialéctico que lo lleva necesariamente al pasado, y razón por la cual salen del presente. La sorpresa posee la facultad de
deshacer todo proceso dialéctico y situar a quien la posee en un estado maravilloso de posarse en el aquí y el ahora. Los niños, por ejemplo, si uno pequeñito se hace daño, una de las cosas que hacemos es darle un chupa chup y llora amargamente porque o su padre se ha ido, o su madre, o se ha caído, llora amargamente, pero le colocan un chupa chup y su mundo cambia. Se le olvidó el dolor, porque se trasladó inmediatamente a un universo que es el dulce y logra posarse en él. La sorpresa cognitiva es un elemento de ayuda pedagógica que nos permite situarnos aquí y ahora. Si la sorpresa evidentemente logra establecerse con cierta continuidad, permite entonces que la atención al presente se mantenga y empiezan a emerger, asociados a esa experiencia continua del presente, nuevas modalidades de percepción. Los objetos que constituyen el mundo no son solamente la manera y la forma en que ustedes los observan siempre, no. El mundo posee otras formas de ser observadas. Esos ojos que son capaces de ver al mundo de otra manera son aquellos que la sorpresa absorbe, atrapa y la atención mantiene. Por ejemplo, una flor, cuando se está enamorado, posee un brillo diferente. Esa flor, cuando se está triste y se quiere coger la cara a patadas, como dicen los argentinos, tiene otra connotación diferente. Los objetos del mundo, los propios contenidos interiores, poseen una relevancia diferente y cambian de estado, cambian la relación objeto-sujeto en la medida en que ella es continua, favoreciendo la aparición de experiencias que empiezan a derivarse a apreciaciones de infinito, absoluto, eternidad, omnipresencialidad, y logramos volcar conscientemente la atención a universos que son absolutamente inimaginables. Entonces, el objeto esencial de la sorpresa es la espontaneidad con la que la propia mente es capaz de situarse en un presente, y el pedagogo lo que debe hacer es aprender a mantenerla de forma continua, para que en aquellos en donde ello opera, aprenda a verse el mundo de otra manera. Porque cuando ustedes aprenden a ver el mundo sin los ojos del yo, cuando aprenden a ver el mundo bajo los ojos de la continuidad de la conciencia, entonces lo que allí reside, lo que allí se expresa, sirve como foco para convertir una búsqueda en algo que pueda ser completamente válido, completamente coherente y fundamentalmente esencial. Buenos días y gracias. ¿El silencio, el vacío entre pensamientos, no es aburrido? No, no. Recordar el silencio sí lo es, vivirlo no. Una cosa es el pensamiento de vacío y otra cosa es el vacío de pensamientos. El pensar en el vacío es aburrido, inestable, agotador, porque conlleva necesariamente una correlación psicológica con ese instante. Y básicamente una relación entre el silencio y quien lo experimenta. Pero la ausencia de contenidos mentales, el silencio que provee el hecho de poder experimentarlos, por ser terriblemente nuevo, por ser profundamente estable, se convierte en algo totalmente vivo y presente, con la capacidad de poder absorberse, porque una cosa es el pensamiento de vacío y otra es el vacío de pensamientos.
En la primera conferencia que yo dicté, hace ya rato, tenía unos 19, 20 años, la primera conferencia que dicté, se llamaba Un acercamiento filosófico a la teoría de la relatividad. Puse ese título para que fuera poca gente. La idea era hablar de la relatividad general y de la relatividad especial y crear una serie de consideraciones filosóficas interesantes en su momento, ¿no? Era chiquitín, estudiaba ingeniería, entonces era un tema que me gustaba. Oh, sorpresa. Yo dije, ¿vendrán 5 o 6 gatos locos? Entonces, en vez de que se sienten en sillas, nos hacemos en círculos y será como amigos. Faltará solamente una cerveza y ya está chupado. Oh, sorpresa. Habían como 200 personas. En el sitio donde estaba la gente le colgaban las piernas en la escalera que subía, una escalera muy bonita que había. Me quedé en silencio mental. Era el pensamiento del vacío, no el vacío de pensamientos, era pensamiento vacío. Se me olvidó todo, no sabía ni qué era Einstein. Entonces, de pie frente al público, me quedé callado. ¿Ustedes saben ese silencio cómo se puede cortar? ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Uy, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Como a los 2, 3 minutos dije, buenas noches. Y finalmente, sin saber cómo, no sé de dónde saqué las fuerzas, empecé a hablar. Lo que sé, no lo sé. Es decir, no supe qué dije. Solo sé que duré hablando unos 45 minutos y que al final, como ustedes muy amablemente, los demás aplaudieron. Un poco esta vez, aquella vez por pobre, ¿no? Por lo menos aplaudámoslo, ¿eh? Pobre. El pensamiento del silencio es monótono, agobiante. Tiene connotaciones psicológicas, pero el vacío de pensamientos no. Es como un hogar, está lleno de atención, es sin fronteras, completamente homogéneo. No te agobia, no te agota. Relaja tu sistema nervioso, te acompaña, es amigo. Es profundamente grato. No posee connotaciones psicológicas. Es una vivencia de vida, de fuerza y de intensidad. Eso no es meditar, pero por ahí se empieza. Gracias. Vamos a ver. Reconozco que mi mentalidad es más occidental que oriental y que ante este tipo de pensamientos, de ideas, de teorías, lo que produce en mí en primer lugar es sospecha. Kierkegaard dijo que para comprender la vida tenemos que comenzar desde el pasado y tenemos que orientarla hacia el futuro. La cita no es literal, más o menos es lo que creo recordar. Mi pregunta, esa atención tan permanente del presente, indudablemente nos puede producir esos momentos exquisitos que tú dices, pero ¿nos lleva al futuro y nos lleva a un futuro mejor? Si estás en el presente realmente, la connotación de una meta cesa. Es decir, cuando estás pletórico en un instante, simplemente por lógica no vale la pena ir a otro. La fructificación que un instante presencial otorga
se ofrece en ti como calidad de vida cognitiva, como no dudar, como estar bien contigo, como saber lo que es, como saber lo que eres. Tú no le planteas a un árbol cuando su fruto todavía es inmaduro qué sabor tendrá aquello que un día se comerá. Un instante presente vale tanto que las consecuencias futuras de ese instante ya vendrán en el presente en que las solicite y en el momento en que se las avive para experimentarlas. El presente no es no recordar. El presente no es no futurizar. El presente no es no pensar. Es no hacerlo cuando no se solicita realizarlo. El presente no es emocionarse. El presente no es la conducta inmoral de un orgasmo. No, nada de eso implica que no se pueda vivir. Lo que sí es válido es que un orgasmo corresponde en un momento, en oportunidad, lugar y tiempo. Al igual que reflexionar, como Kierkegaard lo plantea, ocurre en ocasión de lugar y tiempo. El truco de una educación mental no está en cercenar ni en fraccionar los tiempos de la cognición, sino está en aprovecharlos, a vivirlos bajo la luz y la intensidad que cada instante le otorga a cada uno de ellos. Eso no es. Como dice la tradición oriental de alguna cultura, seguramente el Zen, y es que cuando hay que reír, se ríe. Cuando hay que comer, se come. Y cuando hay que ser feliz, se es feliz. La simpleza de la continuidad de una situación como esa conforma unos parámetros educativos, comportamentales, que permiten dar espacio, dar oxígeno a otras formas de ver las cosas, que no son netamente morales, éticas, sino que favorecen un reconocimiento personal que allende es capaz de trascender el estado crítico de la simple condición individual. Muchas gracias, ahora sí, jóvenes.